La educación afectivo-sexual tiene una función especial en la conducta de la persona. Es la educación complementada con la sexualidad. Pascal, en sus pensamientos, nos dice que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Se sabe esto en 1000 cosas. Yo digo que el corazón ama naturalmente al ser universal y se ama naturalmente a sí mismo, en la medida que se entrega. Se endurece contra el uno o contra el otro a su antojo. Habéis rechazado lo uno y conservado lo otro a su antojo. ¿Es que os amáis por razón? Huellas de nuestro tiempo retoma el tema de la educación. Lo retoma en orden a los libros que ha publicado Andrés Sánchez Escobar. En este programa, el tercero ya que llevamos sobre educación, vamos a relatar o presentar el libro La educación afectivo-sexual, realizado y escrito por Andrés Sánchez Escobar, que es el presentador que realmente lo viene haciendo desde el año 2003. Anteriormente recordarán que se había tocado lo que era dentro de la educación, lo que era la armonía educativa y la educación y moral. Hoy entonces vamos a centrar nuestro tema, nuestro libro, el libro que publicaste y escribiste primeramente, en la educación afectivo-sexual. Y dando paso al libro, nada más abrirle, nos encontramos con una pregunta: educar para el amor. Y de ahí es de donde hemos sacado un poco la frase y el pensamiento de Pascal. ¿Qué es eso de educar para el amor? Pedro, en principio yo te agradezco que seas el vehículo para que yo pueda transmitir a través de Huellas de nuestro tiempo este trabajo, que son trabajos que vienen apoyándose uno en otro, complementándose cuando se habla de educación, y que a lo largo del tiempo yo le he ido dando vueltas, diríamos madurando, para poder hacerlo asequible a quien pueda leerlo, porque no todo pensamiento puede traducirse exactamente en una obra para que pueda ser recibido con esa exactitud. Hay que darle forma. Y eso es lo que yo he intentado con esta obra. Yo te agradezco, Pedro, por tanto, que me estés presentando hoy en el programa Huellas de nuestro tiempo. Me haces una cuestión que llena toda la vida de la persona. Cuando hablamos de amor en el ser humano, estamos hablando de lo más trascendente que tiene el hombre, que es salir de su yo y dar. Darse en un tú, pero en un tú muy repetido. Cuando hablamos yo te quiero, enseguida aparece el pronombre te. Es decir, aquí es donde está posiblemente la mayor nobleza que tiene no solamente la educación, sino la existencia del hombre. Nace para amar, nace para darse, nace para entregarse, nace para incluirse en el otro. Y esto es lo que a mí me ha motivado a seguir ese pensamiento de Pascal, que es uno de los pensamientos que yo utilicé en la primera parte, en el inicio de la obra. Es decir, amar es una entrega, pero amar también pertenece a un mundo en el hombre, el mundo de la afectividad. Una cuestión que iremos tratando a lo largo de todo el programa. Bien,
nos adentramos un poco más en el libro, porque va a ser como nuestro camino por donde vamos a discurrir todas nuestras intervenciones. Dices que la familia es donde se manifiesta mejor lo que es la expresión, la sexualidad es el lenguaje del amor. ¿Qué es, primeramente, qué es la sexualidad y qué es eso de que la sexualidad es el lenguaje del amor? Primero tenemos que concebir, el hombre es un ser sexuado. Nace hombre-mujer. La sexualidad es todo ese conjunto de manifestaciones, de aspiraciones que tiene la relación entre hombre y mujer desde el primer momento de la creación. Haciendo un poco de imaginación, un acto de imaginación, si nos situamos en el paraíso terrenal, nos damos cuenta que ahí hay dos comportamientos distintos, dos conductas, no es ni mejor ni peor una de otra, pero sí es original de cada hombre o de la mujer. Incluso esa manifestación peculiar se tiene que transmitir con un lenguaje. Yo estoy convencido que la palabra que se inicia en el paraíso, que se inicia entre hombre y mujer primero, está lleno de una gran riqueza sexual, de un gran comportamiento original. Este es el matiz que yo quiero dar a lo largo de toda la obra. La sexualidad es el comportamiento original que tiene hombre-mujer, que le distinguen y que se necesitan, que se complementan. Iremos viendo a lo largo de todos los capítulos y del programa cómo cuando hablamos de sexualidad estamos dando un matiz claro a la conducta del hombre. Y este es uno de los compromisos que empieza en la educación familiar. Yo te podría decir, Pedro, que cuando hablamos de educación es el gran compromiso que tiene el hombre existencialmente para modificarse y mejorar. Pues cuando hablamos de sexualidad, tenemos aquí un pequeño camino. Ese compromiso de educar, de formar en la conducta de hombre y en la conducta de mujer, que nace con el propio nacimiento de la persona, se realiza en este triple camino. Inicialmente en la familia, quien tiene el mayor compromiso. Secundariamente en la escuela, en el aula. Y un poco más ampliamente, aquí sí que podíamos llamar hoy ciudad educativa. El comprometer a toda la sociedad en la educación es vital en cualquier momento educativo y mucho más en este. Tenemos que pensar que aproximadamente el 70% de la información que recibe un niño sobre el mundo de la sexualidad lo recibe fuera de la familia. Luego el compromiso es de todos. Iremos viendo la intervención concreta de la familia en cada momento, pero también la participación que tiene la sociedad para no modificar lo que naturalmente aparece. No sé si va estando claro por dónde debe ir esta forma educativa. Sí, el primer paso sería un compromiso de la familia con respecto a la educación. Sí, indiscutiblemente. Cuando yo concreto sobre el mundo sexual, el mundo educativo y el compromiso que tiene la familia, quiero
acotar un poco el contenido de lo que debe ser la educación afectiva y sexual. Primera cuestión, ¿por qué uno yo lo afectivo con lo sexual? Porque el hombre es un ser inteligente con una inteligencia emotiva y afectiva. Ya lo has dicho tú, con el planteamiento de Pascal. Corazón y mente no siempre van al unísono, pero deben ir. Cuando nosotros pensamos, sentimos, siempre se complementa, se modifica con las razones del corazón, como decía bien Pascal. Y todo esto supone un equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, estamos aduciendo a una educación que mantenga ese equilibrio afectivo y sexual. Yo podría decir que la educación en este capítulo tiene, diríamos, una dirección transversal en cualquier reforma educativa, porque interviene en ese capítulo varios elementos, varias cuestiones, una se enlaza con la otra. Analizaremos desde que nace el niño cómo se va desarrollando en el mundo del placer, en el mundo de la sexualidad, cómo se va enriqueciendo su persona. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, la educación afectivo-sexual tiene un primer capítulo, somático, un segundo, intelectual, un tercero, afectivo, un cuarto, social, un quinto, cultural, un sexto, no podemos olvidar los valores, la axiología, un séptimo, no podemos olvidar el sentido y carácter religioso que debe tener este tipo de educación, y un octavo, no podemos olvidar que todo está dentro de un marco higiénico, sanitario. Fíjate, Pedro, la amplitud que tiene la educación afectivo-sexual para que veamos la importancia que tiene asumirlo inicialmente la familia, pero no olvidar que la sociedad está modificando y alterando, y ahora veremos, la conducta sexual de sus ciudadanos, de sus miembros, a los que hay que, por lo menos, presentar cara, aclarar y no dejarse manipular. Sí, son aspectos y contenidos que puede tener la educación afectivo-sexual, pero podríamos dar una definición, si no científica, por lo menos un poco para andar por casa, sobre lo que es la educación afectivo-sexual. Dirigido fundamentalmente a la familia, fundamentalmente a los educadores. Y tengo que decir lo siguiente, no quiero definir porque no quiero acotar, ya empezando por ahí. Cuando se habla de educación y sobre todo ya con un aspecto muy concreto como es el mundo afectivo sexual, tenemos que decir que es toda esa manifestación original, peculiar, individual de cada persona, de cada ser humano, que se manifiesta con esa originalidad que debe tener. Luego fíjate, Pedro, por dónde va ya lo afectivo sexual. ¿Por qué camino ya le tenemos que dirigir? Pero todo eso hay un rasgo que yo no quiero olvidar nunca cuando hablo de educación, que es basado y apoyado en la dignidad humana. Dignidad humana.
¿Pero por qué dignidad humana? Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Fíjate el gran compromiso que le estamos poniendo a este tipo de educación. Conducta peculiar, original, de hombre-mujer, de acuerdo con el compromiso que tiene el educador de hacer hombres dignos, creados a imagen y semejanza de Dios. Luego es un compromiso para muchos, para toda la sociedad en general. Bien, yo me he apuntado aquí, cogiendo como chivato el libro, dentro de la evolución psicosexual del niño que debemos de empezar o iniciar, dice Miguel de Cervantes, y lo citas como una entradilla en el capítulo 2, el amor es invisible y entra y sale por donde quiera, sin que nadie le pida cuenta de sus hechos. Realmente es como el dar paso a la educación o a la evolución más del niño. Sí, es que, dice, es invisible porque se va manifestando a lo largo del tiempo con una originalidad que tiene cada persona. Por ese motivo, y no se puede decir, el amor está encasillado, encuadrado en este pequeño hueco que hacemos de la existencia del hombre. Llena toda la vida del hombre y de la sociedad. ¿Qué podríamos decir sin amor en las relaciones humanas? No existe una relación humana que no sea caritativa, que no haya una entrega, que no haya un compromiso. Que no hay compromiso, pero ¿dónde está eso? Cervantes, como muy ingenioso, lo diluye en el ser humano, y ahora lo iremos viendo, lo diluye desde el nacimiento y va apareciendo como retazos individuales en cada momento del comportamiento del hombre y se va manifestando con la dignidad original que cada uno debe asumir. Pues si te parece, Pedro, nos situamos en ese primer punto. Sí, sería el incluirnos o el iniciar lo que puede ser la evolución psicoafectiva o la evolución afectivo-sexual, empezando desde la edad inicial, de 0 a 3 años, podríamos empezar viendo. De 0 a 3 años hay un rasgo definitorio del ser humano, que es el desarrollo del cuerpo somático. Pero aparece ya un pequeño sentido placentero, de tal manera que el niño, niña, empieza a desarrollar todos sus órganos sensoriales. Chupa, el chupete, tenga buena o mala aceptación por parte de muchos, es una manera de ir iniciando en los sabores. Yo no digo si es bueno o no, pero el niño todo lo chupa. Chupa su mano, chupa otros objetos y siente el primer placer de su vida, que es cuando tiene una succión mamaria con la madre. Ahí aparece algo que si pudiéramos describirlo, sería muy difícil plasmarlo en una obra. Primer gran placer. Pero ese primer gran placer se va complementando con la relación de la mano de la madre, la relación amorosa. ¿Es placer? No puede.
no podemos describirlo porque no podemos retrotraer nuestra vida a épocas anteriores, pero qué gran placer. Ahí estamos dando ya paso a una intervención placentera de la sexualidad, porque toda sexualidad es placer, pero no es un placer desbordado, sino un placer canalizado, un placer que es protagonista de entrega, de compromiso, de cariño, y esta primera parte de 0 a 3 años es el gran momento, fíjate Pedro, de la sexualidad de la persona, del niño o de la niña. Sí. A continuación, el siguiente paso, le vamos a dar un paso más amplio y vamos a ir a la adolescencia. La adolescencia siempre tiene problemas en todos sus aspectos, pero creo que también, y muy determinado en la educación afectivo-sexual, tiene grandes problemas la adolescencia. Yo quisiera hacer un matiz previo en este pequeño recorrido que estamos haciendo, un pequeño matiz. Para mí, en este desarrollo que podemos pensar del niño, de la niña, de la persona desde que nace, los 6 a 9 años es vital, son vitales, por 2 motivos. Un primer motivo, porque hay un desarrollo ya importante en el mundo intelectual. Es cuando podemos decir, aparece el uso de razón, fundamentalmente entre los 7 y medio, 8 y medio, 9 años. Es cuando se forma la idea, el concepto, cuando aparece la razón. Esa razón que vulgarmente dice, ha llegado al uso de la razón. Pero hay otro matiz que a mí siempre me atrae en esta época, que es la época de la fabulación. El niño y la niña van a iniciar su definición sexual. La van a iniciar, pero diríamos un poco en el aire, sin grandes connotaciones ni matices. Todo esto previo a la adolescencia, Pedro. Pero en esta edad de la fabulación, que se cree todo lo que el adulto, la familia, los padres, el educador le va transmitiendo, se puede creer que es un niño o que es una niña. Y eso es una manipulación que a mí no me importa decirlo, aunque sea en este programa Huellas de nuestro tiempo, es la primera manipulación que socialmente y políticamente se hace para indefinir, y fíjate el término, Pedro, indefinir el concepto sexual de la persona. Políticamente se tiene la manipulación muy fácil. Por eso yo hago una llamada a los padres. En este momento a la niña hay que decirle que los rasgos que van a ir iniciándose sexuales son definitorios de su persona y son nobles, porque noble es su existencia. Y lo mismo le podemos decir al niño. De esta manera la familia tiene que luchar contra ese 70% que yo iniciaba anteriormente para que el exterior a la familia no se deje dirigir y sea la familia la que intervenga informando, aconsejando, dirigiendo y transmitiendo la conducta de uno y la conducta de otro. Solamente como un matiz en esta primera parte del programa, Pedro. A mí son temas que me atraen porque hay que vivirlos.
si se viven estos temas educativos, se está viviendo al hombre entero, porque esta es la gran ventaja que tienen los pensadores de la pedagogía, que viven al hombre entero, a la persona entera. El adolescente es el que sufre. Este es el término. La palabra adolescencia solamente existe en las sociedades civilizadas. Las sociedades muy primitivas de la niñez dan el salto a la edad adulta, pero las sociedades civilizadas cada vez van estirando la adolescencia. Yo recuerdo allá hace mucho tiempo, yo hice un trabajo siguiendo un poco la investigación que estaba ocurriendo en Estados Unidos, cuando yo estaba en la facultad, que se puso de moda los famosos teenagers, que eran los 18añeros. Estamos hablando de hace muchos años. ¿Por qué se ponía de moda la conducta y el comportamiento? Porque la civilización hace al adolescente. Lo vamos a dejar ahí y yo quiero retomar después del descanso, Pedro. En fin, vamos a hacer un alto para luego seguir retomando los problemas de la educación afectivo-sexual. Y continuamos con la educación afectivo-sexual en este programa que está dedicado precisamente a la educación dentro de Huellas de Nuestro Tiempo, el programa de la Cofradía Internacional de Investigadores. Yo, antes de continuar ese camino que hemos iniciado con la niñez, la adolescencia, he reunido aquí una serie de conceptos, palabras, frases en esto de la afectividad y de la vida psicosexual. Por ejemplo, apego, relaciones, pareja, matrimonio, amor conyugal. Yo sé que luego vamos a tener que ir desgajando, por ejemplo, el gran concepto del matrimonio. En todo esto yo no sé si con esto me he perdido o si todo ello tiene algún tipo de relación. Es que todo tiene relación. Cuando hablamos de persona humana, estamos pensando en un conjunto de manifestaciones muy complejas. No solamente estamos hablando de inteligencia, sino también estamos exponiendo la necesidad de la relación que tiene con el mundo afectivo. No hay una conducta que sea típicamente intelectual cuando hablamos de comportamiento del hombre, no de otros matices. Cuando hablamos de conducta intelectual, enseguida aparece el matiz sexual, el matiz afectivo. Toda la sociedad está llena. Los hombres tienen privilegios. Las mujeres, ¿qué ocurre? Que ese posible pensamiento enseguida recibe un adjetivo. Femenino, masculino, hombre, incluso con privilegios. Por ese motivo, cuando nosotros hablamos de afectividad, estamos hablando de relación y de apego. Hay un dato que cuando exponíamos de 0 a 3 años, yo dije, el mayor placer que tiene el niño o la niña es cuando recibe el alimento directamente de su madre, del cuerpo de la madre, del pecho de la madre. Digo, eso es indescriptible. Estamos hablando de apego,
el gran apego. Pero ese gran apego hay que mantenerlo. Cuando tiene 3 años, una vez una niña de 3 años le preguntó a la madre, porque la madre iba a tener un bebé, mamá, ¿y yo cuándo voy a ser mamá? Y la madre muy sutilmente, pero a la vez muy afectivamente, le dice, cuando encuentres a una persona, apego, con la que tengas relación, cariño, amor, entrega, compromiso, entonces podrás tener amor, podrás dar, podrás recibir y podrás ser mamá. Fíjate, Pedro, con qué candor aparece esta expresión de apego de la madre. Pues ese apego continúa el adolescente teniéndolo. ¿Pero apego a qué? ¿A quién? Yo he dicho que se va estirando en las sociedades civilizadas. Apego a los amigos, apego a los compañeros. Por primera vez aparece un inicio de emparejamiento. Por primera vez. Ha roto con la familia, ha desequilibrado el apego de la familia. Y lo ha desequilibrado porque el adolescente que ha formado intelectualmente el juicio crítico ha desmontado toda la relación que iba manteniendo con la familia anteriormente. Lo pone en entredicho, porque, y esta es la originalidad del adolescente, que está buscando cómo actuar, cómo funcionar de una manera original, empieza a despegarse. Date cuenta, apego. Y continúo con la idea. Se forma la primera pareja. Parejitas de estas de adolescentes, que lo vemos, si queremos, hasta con risueños, ¿verdad? Con candor. Fíjate. Pero empieza realmente una tendencia natural, y ahí es donde está la intervención de la familia. ¿Cómo orientar? ¿Cómo hay que dirigir? ¿Hay que rechazar? No, hay que informar. Cada uno en esta época va teniendo ya unos rasgos que le definen sexualmente, que no hay que rechazarlos, no hay que manipularlos y no hay que desvirtuar la realidad. El padre y la madre, la familia, deben hablar al niño y a la niña que esos rasgos son los que le van a definir, pero le van a definir no para dejarse manipular ni alterar el orden natural que le están apareciendo. ¿Te das cuenta la importancia y la trascendencia que tiene esta educación afectivo-sexual en la familia? Siempre ha habido intentos, fundamentalmente, de manipular a los adolescentes. Políticamente, siempre podemos, y no vamos a citar, pero siempre han surgido manuales, tendencias de poner cómodamente ciertas situaciones de conducta para manipular al ciudadano, y eso el político es ducho en este tema. Luego date cuenta, Pedro, apego a la pareja. Y llegamos al joven. Se emparejan, ¿verdad? Para mí, como orientador familiar, yo he tenido un gran compromiso en estos momentos. Cuando los jóvenes se emparejan. El término es no muy adecuado. Cuando los jóvenes inician una relación hombre-mujer, en donde aparece ya algún compromiso. Y yo les decía a los que iban a pedir orientación y también a los padres
les decía, es el momento de reunir a la familia. Es el momento de reunir a los jóvenes que tengo novio, tengo novia, término que hoy no se quiere aceptar porque no se quiere compromiso. Un peligro, otro gran peligro, no se quiere compromiso. Y yo les decía, vamos a ver, hay una serie de cuestiones, de preguntas que os debéis hacer. ¿Realmente hay amor? Pero el amor es una relación. Y si es una relación, es un compromiso. Y si es un compromiso, hay que poner mucho. Ese compromiso no es un compromiso romántico, pictórico, musical y como queramos llamarlo. Es un compromiso que cuesta. ¿Y qué cuesta? Primero, aceptar al otro tal y como es. Porque te vas a encontrar con alguien distinto a ti. Y esa idea romántica, dos corazones iguales, se queda en el romanticismo, pero en la realidad no son iguales. Y no deben ser iguales, que tienen que ser distintos. Y yo les decía, ¿tenéis compromiso para asumir lo distinto? Digo, vamos a abrir un paréntesis en lo distinto. ¿Pensáis comúnmente en los aspectos humanos, políticos, religiosos, económicos con los que os enfrentáis? ¿Pensáis en ello mantener un equilibrio? Si tenéis hijos, ¿qué educación vais a dar a los hijos? ¿Tenemos que pensar eso? Hombre, es que si va a durar mucho, fíjate, yo lo llamaba útiles preguntas para antes de casarse. Bien, nos hemos metido casi sin querer en el rol del joven y en lo que es vivir la relación de pareja. Claro. Es decir, ahí... La relación de pareja. Y no es un término muy adecuado, se utiliza mucho, pero cuando... Sí, pero me gustaría que matizases un poco más el rol del joven. Aunque lo has hecho, pero pienso que debemos de matizar un poco más bien, todo eso. Pues el rol del joven es un problema. Es un problema porque en el mundo moderno, en el mundo civilizado, tiene muchas alternativas. Alternativas, algunas de ellas muy cómodas. Tiene compromisos como es situarse en la sociedad, porque toda educación es para hacer ciudadanos, para hacer hombres ciudadanos, ciudadanos libres, ciudadanos que tengan una riqueza personal y que a su vez les sirva para enriquecer a la sociedad, y que tenga una relación limpia, y que esa relación yo ya se la he pedido en cuanto hay un compromiso de pareja. Ya se lo he pedido. Todo esto hace que orientar a un joven sea muy comprometido, porque hay que ser muy claro, muy firme, y hay que tener ideas que deben cumplir. Toda relación humana es comprometida. Y esto hay que decirlo. El joven tiene que comprometerse con su profesión, comprometerse con su estudio y comprometerse cuando se relacione con la chica o cuando se relacione con el chico, de tal manera que puedan tener una autonomía. Pero mira, hay un matiz, Pedro, que a mí siempre me da muchas vueltas.
siempre me da muchas vueltas. Es necesario que en la relación de los jóvenes los dos sean totalmente distintos, opuestos. Me parece una contradicción. ¿Cómo un orientador está diciendo eso? Pues porque allí es donde está lo que es la gran vida amorosa. ¿Cómo te voy a entender? ¿Cómo me voy a comunicar contigo? ¿Qué nivel de maduración he de tener para relacionarme contigo? ¿Cómo tienen que ser nuestras palabras? ¿Qué lenguaje debemos utilizar? ¿Realmente hablamos el mismo lenguaje? Jóvenes y matrimonios, ¿hablamos el mismo lenguaje? ¿Realmente estamos maduros? Fíjate otro término, sí, Pedro. Madurez. ¿Hay una madurez para querer? ¿O hay un capricho? Y cuando se casan, ¿continúa existiendo la madurez o se pierde la madurez? Pedro, es que sí, el compromiso de la educación afectivo-sexual, ya ves que es tan amplio. Y viene desde que yo dije el niño cómo recibe el placer de la madre, ¿verdad? Desde entonces viene, tú me hablabas de apego, pues continúa existiendo un apego en el matrimonio. Nos metemos en la convivencia y en la comunicación, pero en todo esto el secreto es el amor, mantener vivo el amor. Creo que eso es lo más básico y lo más importante. Mira, yo de todo pensando ello. Mucho en esto que me dices, Pedro, tenemos en pantalla, y además siempre gráficamente, se puede ayudar uno con ello, ¿verdad? Si mantenemos lo de la pantalla, mantener vivo el amor. Voy a leerlo tal y como está ahí. Evaluación de la vida en común fomentando el diálogo. Fomentar el cariño amoroso y la gratitud al otro. Y mantener el compromiso, siendo tolerante con el otro. Un estilo de vida. Estas tres cuestiones forman un compromiso de vida en el matrimonio. Yo no voy a hacer ahora, porque sería muy extenso, la necesidad de hacer un matrimonio estable. La idea ya vale, porque si no hay un matrimonio estable, esos compromisos, ese diálogo, esa convivencia, no se mantiene. Y si no se mantiene, la propia sociedad que han formado aquellos dos jóvenes, que querían formar a aquellos dos jóvenes, no tiene duración. Pero es que no tiene tampoco duración la sociedad en general. Si está basada en compromisos temporales. O sea que hablamos de amor. ¿Qué es amor? Habría que preguntarse los matrimonios. Amor, ¿quién eres? Cuando se mira a la otra persona. Amor, ¿qué quieres? Amor, ¿hacia dónde vamos? Amor. Yo, utilizando una metáfora, digo, hay que promocionar el banco del amor. Me queda así. Hoy que todo el mundo habla de metamonedas y de no sé cuántas cosas en economía, yo quiero mantener el banco del amor. Porque en el banco del amor hay eso que habíamos leído en la pantalla. Muchos compromisos. ¿Cómo hago aportación? Cuando tenemos una cuenta corriente, aportamos a la cuenta corriente para que se enriquezca, ¿verdad? Pues vamos a aportar a la cuenta corriente y vamos a enriquecer
el banco del amor. Y hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo en el tiempo. Hay que mantenerlo y también poner bases para reforzarlo en un momento de desequilibrio, porque también nuestra cuenta bancaria puede tener desequilibrios. Es posiblemente una metáfora, pero una metáfora real para la vida de la persona. A mí me atrae mucho este tipo de conceptos, el banco del amor. Fíjate, Pedro. Y hay un recorrido que en esta última parte del programa yo quiero que hagamos. Un recorrido de lo que es dentro de mi trabajo. Yo hago extensiva la educación afectivo-sexual desde el nacimiento hasta la muerte. Porque en todo ese periodo se está educando. Si estamos hablando del banco del amor que hay que reforzar, es porque conscientemente estamos mejorando. Y eso lo da la educación. No voy a ir al aula con 50, 60, 70 y más años, a un aula a que me enseñen a querer. Pero he recibido las bases para que en esas edades se piense cómo tiene que ser el matrimonio. Cortamos ahí y buscamos precisamente el cenit de todo esto, que es el matrimonio, con el secreto del amor. Y si nos vamos un poco más allá con esas fases del matrimonio, pero el cenit de todo esto sería el matrimonio. Bien, voy a hacer un recorrido muy sencillo ya en esta última parte del programa. Primero, los 5 primeros años del matrimonio. Es el romanticismo, todo es bondad, todo es alegría, todo es. Pero aparece el primer hijo. El apego, continuamos manteniendo el apego aquí, lo tenemos aquí en el estudio. El apego empieza ya a desapegarse, aunque sea con minúscula, porque es que ya hay otros compromisos, hay que dedicar tiempo al hijo. Pasan los años, 10, 15 años, más hijos, más trabajos, ya cada vez el matrimonio se dedica menos tiempo uno al otro, el desapego se aumenta. Y yo les digo, amigos, todos los que nos ven y nos escuchan, y todos esos que piensan en su matrimonio, hay que hacer una apuesta en común. No quiero utilizar un término, no es muy adecuado, un reciclaje en el matrimonio. Sí, señor. Hay que volver a juntarse. Iniciamos el matrimonio con estos compromisos. ¿Los hemos mantenido, esos compromisos? Pasan, rectificamos, los años, va aumentando los hijos y se queda el nido vacío. Otro compromiso. Tenemos que mantener la relación más fuerte. Si queremos otros elementos, tienen que aparecer nuevos de comunicación. ¿Qué lenguaje hablamos ahora? ¿Cómo nos comunicamos ahora? El nido vacío se mantiene mucho tiempo. Aparecen los silencios, pero el silencio también tiene su interpretación. El silencio es como la gran palabra que tiene el matrimonio cuando llega a cierta edad, porque el silencio tiene vida, el silencio transmite, el silencio es otra forma de vida humana y de vida del matrimonio.
Pedro, yo no quiero perderme, pero quiero transmitir mensajes. Ese silencio tiene vida, amigos. Piensen en ello. ¿Verdad que necesitamos un silencio interior cuando nosotros queremos ponernos delante de Dios? ¿Sí? Primero tenemos que buscar nuestro silencio. ¿Cómo soy? ¿Cómo vivo? ¿Cómo siento? Y me pongo delante de Dios. Pues eso mismo lo voy a trasladar delante de mi esposa, delante de mi esposo. Primero, he escuchado mi silencio. Y todas las turbulencias que puedo tener aquí dentro, las saco. Las pongo en orden. Las manejo. Pedro, esto es la gran obra. Pero date cuenta de una cosa. Estamos utilizando muchas veces ese silencio por el fracaso del matrimonio. Es decir, ese silencio, tú dices que es como una vida, como una actuación, pero sin embargo da pie al fracaso del matrimonio. Claro que sí, y sería ampliar mucho el programa. Yo hablo de desapego en el libro y lo utilizo ahora mismo en la mano, y sería cuestiones importantes. ¿Por qué no hay una comunicación efectiva? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no sintonizamos? ¿Por qué no reestructuramos el matrimonio? Claro que hacer reciclajes, muchos y variados. Sí, señor. Yo quiero, Pedro, terminar en la página 148, si miras en el libro, en la página 148, quiero un mensaje dentro de esta escucha activa que deben tener los matrimonios. Yo sigo en la escucha activa, otro término que también sería adecuado para poder hablar. Hay un análisis transicional conciliatorio, en donde aparece el término padre, hijo, niño y adulto. Con eso podemos terminar el programa, porque muchas veces hablamos de la palabra matrimonio. ¿Sí? ¿Qué respuesta damos? ¿Qué se dice del matrimonio desde un plano de niño que le tienen que marcar cómo debe responder? Y dice: unión por deseo, capricho corporal, variedad de formas de convivencia, unión a la carta, espuma, simulacro de amor. Pero Pedro, desde el plano de un adulto, es un compromiso, es una entrega, es una vida compartida, es una comunicación fluida de sentimientos. ¿Y qué lees tú desde el plano de padre? El que marca, ¿qué lees tú? Léelo. Sí, estamos con los sentimientos profundos en pareja. Se deben manifestar esos sentimientos, comprometerse para canalizar la vida en pareja. Matrimonio es vivir a tope la pareja. Es ilusión por compartir, empaparse uno de otro. También es buscar la trascendencia de la vida de la pareja. Fíjate, Pedro, ahí con eso terminamos. Yo he dado esa misma idea a lo que es el desamor, pero los novios. Si nos vamos porque hemos hablado de amor, parece que con el amor llegamos a todo, pero ¿y el desamor? El desamor, pues Pedro, solamente lo voy a citar desde el plano de adulto. Bien. Una persona no puede convertirse en objeto de ensayo.
justificar que no existió amor maduro. El amor se quedó en una etapa inicial de compromiso que no fructificará. El amor fue capricho. Amar es dar crédito a la otra persona. Pero Pedro, hay palabras como hacer el amor, ideología de género, educación sexual, feminismo. Que tan utilizado últimamente. El feminismo. El feminismo. Cuando nosotros escuchamos hacer el amor desde el plano de adulto, se debe decir amor que se manifiesta y crece, amor apasionado, unión afectiva, recoge la unión afectiva de la amistad y de la pasión erótica. Es decir, Pedro... Podríamos seguir y estar... Llegamos al final del programa. Sí, y con esto tenemos que cerrar el ciclo que nos propusimos con los tres, con la trilogía de libros que sobre la educación has escrito y que creo que puede ser una vía, sobre todo para no solamente para nosotros, sino también para el profesional, el que se dedica a la educación, puede ser un revulsivo para que ponga al día un poco todo Pedro, lo que es la educación. Yo también te agradezco que hoy hayas servido de vehículo y también a todos los que nos siguen, yo les doy las gracias como siempre y les digo hasta el próximo programa. Muy bien. Vamos a ver.